Hola, ¿qué tal? Yo soy Jason Rueda, soy su compañero en el curso de algoritmos. Esta es mi foto, estos son mis datos personales. Les cuento que estoy adscrito al CEDOT de Girardot eh, y les cuento que el curso de algoritmos pertenece al programa de Ingeniería de Sistemas y está adscrito a la Escuela de Ciencias Básicas de Tecnología e Ingeniería de la UNAT, el cual pues tiene en este curso pues se basa en una estrategia de aprendizaje basado en tareas, en el cual tiene 3 créditos, son 3 unidades. En la unidad uno pues estaremos viendo la introducción a la programación. Ahí aprenderemos lo que es los tipos de datos y operadores, el proceso de la programación, componentes y operaciones de los computadores, diagramas de flujo y uso de EDF. En la unidad 2 veremos lo que son algoritmos y estructuras de datos. Dentro de esta unidad veremos la introducción a los algoritmos, estructuras simples, condicionales, repetitivas, uso del psaint eh, y procedimientos y funciones. Ya en la unidad 3, que veremos lenguajes de programación, veremos una introducción al manejo del lenguaje de la programación. Bueno, ahora veremos lo que es la evolución de los lenguajes de programación y del primero, que el señor que tenemos que hablar, y gracias a él, a Charles Babbage, que se diseñó la primera máquina programable. Este señor vivió de entre 1791 y 1871. Luego hablamos de los primeros lenguajes de programación como Fortran, que es uno de los lenguajes más populares en el área de la computación de alto rendimiento. Este lenguaje todavía se maneja. Luego vemos el COBOL, que fue creado en 1959. Es un lenguaje que todavía se utiliza también, utilizado más que todo para las aplicaciones comerciales. También hablamos del CPL, que fue creado en 1963, de las cuales de ahí se derivaron lenguajes muy populares como el C, el C++, el Java, el C Sharps, el Objective-C. Ya pues en 1970 apareció el Pascal, que se hizo más que todo con fines académicos. Luego ya después de eso se utilizó para hacer aplicaciones de todo tipo. En 1972 apareció el C, lenguaje implementado a sistemas operativos. Luego en 1978 salió el SQL, que es más que todo orientado a las bases de datos. Ya en 1980 nace el C++, que no es más sino una extensión del lenguaje de programación del C. En 1995 nace el Java. El Java pues nace pues con la intención de ejecutarse en cualquier dispositivo. Luego ya en el año 2000 nace el C Sharp, que ahorita más que todo pues lo están ¿qué? Lo están implementando la mayoría de las empresas. En el 2014 nace el Swift, que ya pues en la actualidad nacen muchísimas lenguajes de programación, pero de los más destacados, este lenguaje de programación fue creado por Apple, enfocado para el iOS y Mac OS. Bueno, ya en la que hice una diferencia de por lo menos 5 de lenguajes de programación, incluido el C Sharps.
una diferencia en cuanto a los lenguajes de programación, pienso yo, es la clasificación. Y eso lo notamos en el video también que nos lo explicaron, en el paradigma, si es imperativo o si es declarativo. Por ejemplo, el C Sharps está dentro del paradigma imperativo orientado a objetos, que a su vez está basado en clases. Y en cambio, al JavaScript es un lenguaje orientado a objetos basado en objetos. O por ejemplo, encontramos lenguajes de programación declarativos, que este a su vez se dividen en lógicos y funcional. Existen programas que solo se dedican a resolver cierta clase de problemas, o sea, son creados para satisfacer cierta necesidad, no se hacen para ninguna otra cosa, como por ejemplo el Prolog, que solo se dedica exclusivamente a resolver problemas lógicos. Bueno, ya en las tendencias en cuanto a la programación de computadoras, yo creo que hay dos tendencias importantes. Por ejemplo, la primera es eh, que las herramientas, los programas de lenguajes de programación van a ser más simples, más robustos, más potentes, y así poder tener una interacción entre la computadora y la máquina de una forma más natural, más predecible. Otra tendencia importante que encuentro yo es eh, que van a diseñar esos lenguajes de programación en el cual el programador tenga un autoaprendizaje mientras va programando, que se le facilite, que encuentre rápidamente eh, el código que necesita para poder desarrollar cierta aplicación, cierto programa. Eso es básicamente lo que alcanzo a captar en cuanto a tendencias. Bueno, en la pregunta que dice a qué se hace referencia cuando se habla de buenas prácticas de programación, yo creo que a lo que se habla en el video de las buenas prácticas de programación se refiere más que todo a crecer como programador, a no quedarse con los conocimientos básicos aprendidos en la universidad, sino también buscar nuevos conocimientos. Esto es una, una carrera que constantemente está cambiando y no nos podemos quedar con los mismos conocimientos. Entonces hay que buscar nuevos conocimientos y enriquecer el trabajo y así hacer unos programas de muy buena calidad. Ya con esto, eh, otra buena práctica de la cual nos habla el video es de, pues a mayor conocimiento, mayor va a ser la productividad. Esto nos habla de que podamos agilizar el trabajo, ser más productivos, hacer más cosas mm, en más corto tiempo. Otra buena práctica es la motivación, es saber para qué estás haciendo el programa, saber cuál es la necesidad que se va a satisfacer con la elaboración de este código, es tener claro el objetivo final, el cual se está haciendo el programa. Bueno, ya en la última pregunta que dice, indague y comente un poco sobre el lenguaje de programación C Sharp en versiones 2013 y 2015. Bueno, pues el, el lenguaje de programación es este lenguaje de programación es un lenguaje de programación orientado a objetos, con una sintaxis derivada de C y C++. Eh, en la versión 2015 o la versión 6.0, que es la sexta versión, vienen unas pequeñas modificaciones, como el operador condicional null. Este tipo de comprobaciones son más cortas y más sencillas
que las anteriores, que eran las del 2013. También están los inicializadores de propiedades automáticas, que permiten la asignación de propiedades directamente dentro de la declaración. Expresiones de name of o expresiones primarias, que son las que proporcionan acceso a un nombre de elemento de programa, ya sea un nombre de clase, de método, de parámetro o de algún atributo en específico. Bueno, ya con esto último nos despedimos. Ojalá pues podamos trabajar y avanzar en este curso. Muchas gracias y hasta la próxima.